chicos? Muy buenos días. Ya muchos ya me conocen. Soy el profesor Ayala Juan Carlos. Continuando con las clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de geometría, el tema de triángulos. El video está dirigido para los alumnos de tercera y secundaria. Sin nada que decir, empecemos. Triángulo. Vamos a definir primero qué es triángulo. Es un polígono de tres lados y tres ángulos. Ahí vemos, ¿no? Los lados A, B, B, C y C. A. Tiene tres vértices, también tiene tres vértices, A, B y C. Y también tiene tres ángulos, ¿no? Continuando, ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación de los triángulos, vamos a ver, se clasifica, ¿no? En dos, ¿no? De acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus lados, tenemos primero número uno al triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo que sus tres lados son iguales y sus ángulos son iguales, sus ángulos internos son iguales, ¿no? Y ahí vemos que el ángulo interno es de 60, ¿no? Chicos, recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. En la vida real podemos encontrar el triángulo equilátero. ¿En dónde podemos encontrar? En una mesa de billar, ¿no? Para poder acomodar las bolas, ese triangulito, ese es un triángulo equilátero. Chicos, vamos a ver dos, ¿no? ¿En qué más se clasifica? Dos, se clasifica también en triángulos isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? El triángulo isósceles es aquel triángulo que posee, ¿no? Que posee dos lados iguales y dos ángulos iguales. Chicos, en la vida real, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en una escalera, ¿no? En una escalera de dos patas, ¿no? Ahí con el piso forma un triángulo. Chicos, también tenemos al triángulo escaleno. Y un triángulo escaleno es aquella figura que sus tres lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes, ¿no? En la vida real lo podemos encontrar en una escuadra, ¿no? Ahí está una regla, ¿no? Una regla. Chicos, vamos a ver la segunda. Ahora, número 2, los triángulos la clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿no? Uno, tenemos al triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir agudos? Son aquellos ángulos que son mayores que cero, pero menores que 90. Chicos, también dos, tenemos al triángulo rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo recto y en un lado también es recto. Chicos, tres, tenemos al triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo, ¿no? Que un ángulo es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel ángulo que es mayor a 90 pero menor que 180. Bueno, vamos a ver unos teoremas importantes, ¿no? Teoremas fundamentales. Uno, vamos a decir la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Como hemos dicho hace ratos, la suma de los ángulos internos, ¿cuántos suman? 180. Dos, la suma de ángulos exteriores de un triángulo, ¿no? La suma es 360, como vemos ahí en la figura. A más B más C es igual a 360. 3. La medida de un ángulo exterior de un triángulo. ¿Qué quiere decir? La suma de dos interiores nos da un exterior. Ahí vemos, ¿no? Que X es igual a Z más Y. Chicos, vamos a ver 4. Vemos ahí la propiedad de la existencia del triángulo. Si A es mayor que B, se cumple que el lado C va a ser mayor a
a la resta de A menos B, pero menor que de A más B. Chicos? 5. Al mayor lado se le pone el mayor ángulo. Vemos ahí en el gráfico, ¿no? Se observa que el lado mayor es Y. El lado mayor es Y. El ángulo mayor, ¿quién es? Obviamente A, ¿no? Se lo pone. Entonces, el mayor lado se le pone el mayor ángulo. Y al menor lado se le pone menor ángulo. Bueno, chicos, continuando con el video. Ahora vamos a ver propiedades auxiliares de los triángulos. Tenemos ahí uno a la propiedad del boomerang. Y ahí vemos, ¿no? La propiedad del boomerang nos dice, ¿no?, que la suma de tres ángulos interiores nos da ese exterior, ¿no? Que nos dice que alfa más teta más beta, ¿qué me va a dar? X. Chicos, no te olvides. Pasando a la siguiente propiedad, vamos a la segunda propiedad, que es la mariposa, ¿no? Ahí vemos. Y que nos dice la propiedad de la mariposa, que la suma de alfa más beta va a ser igual a la suma de x más teta. ¿Cómo podemos comprobar esta propiedad? ¿Se acuerdan de la tercera propiedad fundamental, no? Que la suma de dos interiores, ¿qué me da? Es exterior. Ah, sí, profesor. Alfa más beta. Entonces acá sería alfa más beta, ¿no? Chicos. Y te pregunto, ¿y estos dos ángulos que también son interiores, la suma no es este exterior? Ah, ¿verdad, no, profesor? Entonces, ahí comprobamos que la suma de alfa más beta va a ser igual a teta más x. ¿Ya, chicos? Continuando vamos a ver ahora la tercera propiedad. Y la tercera propiedad es del pescadito, ¿no? Ahí se cumple que alfa más beta va a ser igual a x más teta. ¿Ya, chicos? Cuando vemos esta figura, vamos a desarrollar de la siguiente manera. Trabajando. Continuando con el video, ahora vamos a ver unos problemas, ¿no?, en la pizarra. Los dos problemas son de tu libro. Vamos a ver el problema número 1. Nos dice, ¿no?, si AE es igual a ED, igual a DF, igual a FC, igual a CB, calcule X, ¿no?, en la figura, ¿no? Primero, vamos al dato, ¿no?, que nos dan, ¿no? AE es igual que ED, igual que DF, igual que FC, igual que CB, ahí está. Dice que son iguales, ¿no? Profesor, si yo digo esto, en el triángulo AED, ¿qué tipo de triángulo se nota? ¿Qué tipo de triángulo? ¿Se acuerdan? Por la teoría, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Y qué era un triángulo isósceles? Dos lados iguales y dos ángulos iguales. Ah, entonces, profesor, si este es X, mira este puntito, la X. A este puntito aquí va a estar X, no es profesor, entonces aquí va a ser X. Ya está. Profesor, pero acá notamos algo. La suma de dos interiores, la suma de dos ángulos interiores, ¿qué da? Un exterior, ¿sí o no? Entonces digo, X más X, ¿qué me da? 2X. Entonces digo, 2X. Ahí está. Profesor, pero ahora veo en el triángulo EDF. EDF, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Ah, por isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. A este puntito se le pone 2x, a este puntito ¿cuánto se le va a poner? 2x. Ahí está. Profesor, ¿qué más veo ahí? Ahora vamos a ver esto, chicos.
acuérdate que dos ángulos interiores suman un exterior, ¿no? Profesor, yo ahora no veo, no digo esto más esto, no va a ser esto. Chicos, hay que ver bien, no voy a decir esto más esto me da esto, no. Si yo digo este más este me da todo esto, no. En cambio voy a hacer esto. Esto más esto, ¿qué me da? La suma, bien, en este triángulo AFD, ahí tengo un triángulo, ¿sí o no? Y la suma de estos dos interiores, ¿qué me da? Un exterior, ¿sí o no? Pues mira. Entonces, ¿qué quiere decir? X más 2x, me va a dar 3x. Ahí está 3x. Profesor, pero ahora veo otro triángulo. DFC. Isósceles. Si este puntito se lo pone 3x, este bueno, ¿cuánto se lo va a poner? 3x. Ahí está, profesor. 3x. Profesor, ahí está. Ahora, ¿qué veo ahí, profesor? Ahora digo, x más 3x, ¿no me da este exterior? ¿Verdad? No, profesor, mira, veo en el triángulo ACF, un triángulo, la suma de dos interiores, ¿qué me da? Este exterior, ¿sí o no? X más 3x, 4x, profesor, 4x, ya está, ahí está 4x. Y en el triángulo CBF, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Profesor, por ser isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. A este puntito, 4x, a este puntito, ¿cuánto va a ser? 4x. Ya está, profesor. ¿Y ahora qué digo, profesor? ¿Qué hago? Ahora vemos, la suma de ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suma? Suman 180. Profesor, 180. Entonces digo, x más 4x más 90, ¿cuánto me tiene que sumar? 180. Entonces digo, profesor, digo x más 4x más 90 es igual a 180. Digo 5x. Ese 90 pasa a restarse, me queda 90. Y x es igual a 90, 93. ¿Y cuánto me saldría? Vamos a poner 90 entre 5. ¿Cuánto saldría? 18. Entonces me dice calcular x y x vale 18. Entonces mi clave sería la E de enanito, ¿no? O E de elefante, ¿no? Ahí está. Vamos a pasar al segundo problema, que también es de tu libro. Chicos, vamos a ver el segundo problema. Son propiedades que hemos estudiado ya. En el problema número 2 dice hallar x. Profesor, yo sé que la suma de dos interiores, yo sé que la suma de ángulos internos de un triángulo suman 180, ¿sí o no? Sí, profesor. 180. Te pregunto, 60 más 70, ¿cuánto es? 130, ¿sí o no? Profesor, ¿y cuánto falta para 180? 50. Profesor, entonces, ¿cuánto faltará acá? 50. Ahí está, profesor. ¿Ya? No te olvides, chicos. Si con la suma de ángulos interiores de un triángulo suman 180, 60 más 70, 130. ¿Cuánto falta para 180? 50. Ahora, ¿qué digo, profesor? En este triángulo, vamos a poner acá M. Digo, en el triángulo CDM. ¿Se cumple ahí? ¿Te veo un triángulo o no veo un triángulo? Sí, profesor. ¿Y qué digo? La suma de dos interiores, ¿qué me da? ¿Es exterior, sí o no? Entonces, profesor, digo x más 20 igual a ¿cuánto? A 50, ¿sí o no?
y x pasa, ese 20 que está sumando pasa a restar. X, ¿cuánto sale, chicos? Sale 30, ¿no? Entonces, ese sería mi respuesta. Y sería la letra C, ¿no? C de corazoncito, ¿no? Con los problemas, ahora vamos a desarrollar dos problemas tipo ECO, ¿no? Situaciones a la vida real. Vamos, chicos, a ver. Los problemas que voy a hacer, hay parecidos en tu libro que vas a hacer, creo que es la número 20, creo, de tu libro, de tema de triángulos. Vamos a ver. En el problema, nos dice, ¿no? En el lago de una hacienda, en la hacienda del lago, se encuentra a 300 metros y su establo a 400 metros. ¿Cuál es la máxima distancia entera entre el lago y el establo? Entonces, chicos, mira, me está diciendo que de la hacienda al lago se encuentra, ¿no?, a 300 metros, el establo a 400 metros. Entonces, ¿qué? Vamos a ponerlo bonito ya. Ahí está. Y nos dice, ¿no?, que desde acá es 300 metros. 300 metros. Y aquí nos dice que es 400 metros, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la distancia máxima entera del lago en el establo? Chicos, para poder resolver este problema, vamos a tener que hacer el teorema de la propiedad fundamental, que era el teorema de la asistencia. ¿Se acuerdan? En la diapositiva está en la teoría. Entonces nos pide hallar esto, ¿no? Eso nos pide hallar, chicos. Entonces, a eso de ahí lo voy a dar X, ¿no? Y por el teorema de la asistencia, vamos a decir, ¿no?, que X va a ser aquí a la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era 400 menos 300. Y aquí la suma, ¿no? 400 más 300. Y yo digo, acá sería 100 menor, mayor que X acá, y acá 700. Ahí está. O sea, X va a ser mayor que 100, pero menor que 700. Pero me dice, ¿cuál es la máxima distancia entera entre el lago y el establo? ¿Cuál sería la máxima? ¿Cuál sería la máxima, chicos? Se dice que tiene que ser mayor a 100, pero menor a 700. Entonces, ¿cuánto sería? La máxima, ¿cuánto sería? ¿Cuánto llegaría? 699. Entonces, profesor, X sería 699 metros. Y eso sería mi respuesta. Chicos, la distancia máxima del lago hacia el establo. Ahora vamos a ver el segundo problema. Nos dice, se muestra una repisa en la gráfica, ¿no? Vemos, ¿no? Notamos ahí la gráfica. Y me dice, hay el valor de X. Profesor, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a trazar, ¿no? Vamos a trazar es una repisa. Bueno, acá es un mapa mundi, acá es un vasito como una manzana. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a prolongar, ¿no? Vamos a prolongar. En el gráfico vamos a prolongar. Prolongamos el triángulo. Este lo prolongamos, profesor. Ahí está. Ahora te pregunto, si ese es X, si es X esto, ¿cuánto sería esto? Profesor X. Ahora te pregunto, en este triángulo, mira, chicos, en este triángulo, sus ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? 180, ¿sí o no? Entonces yo digo, 35 más 75 me sale 110.
Ah, profesor, 110. ¿Cuánto falta para 180? Me falta 70. Ah, entonces quiere decir que este ángulo de aquí, me vale 70. Ahí está, profesor. Ahora vemos en el triángulo grande, que he formado, ¿no? Entonces en el triángulo grande, yo digo 70, 40. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. 70 más 40, 110. ¿Cuánto falta para 180? 70, ¿no? Ah, profesor, 70. Profesor, ¿y qué tipo de triángulo he formado? ¿Qué tipo de triángulo he formado? Un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles. Dice que todos son lados iguales porque los ángulos son iguales. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Entonces, profesor, ¿qué digo? ¿Cómo puedo hallar x? Simplemente digo, ¿no? 70 más 70 más x igual a 180, ¿no? Aquí sería 140 más x igual a 180. X, esto pasa a restar, ¿cuánto sería? 40. Y esa sería mi respuesta. Espero te haya gustado el video. Ya después de hacer yo los problemas, ahora te toca hacer a ti. Y tu trabajo va a ser la página 29. Los números son 2, 3, 7 y 10. Y de la página 30, 11, 14 y 20. Ya, chicos, lo resuelves en tu cuaderno, le tomas una foto y me mandas a este Facebook. Cualquier consulta, cualquier duda, me escribes. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, gracias. Cuídate.